Bien, ahora que ya hemos hablado de cómo se calculan las constantes de un ácido conjugado o de una base conjugada, pues podemos hablar un poquito más del carácter ácido o básico de disoluciones, en principio, de sustancias neutras, de sales, ¿de acuerdo? De sales. Por ejemplo, desde luego, una sal como el cloruro sódico es un tipo de sal que se dice que procede el catión, el sodio procede de una base fuerte, el anión, el cloruro procede de un ácido fuerte, entonces ni el cloruro ni el catión sodio reaccionan con agua. Es decir, una sal que procede de ácido fuerte y base fuerte normalmente no se hidroliza y no altera el pH del agua. ¿Qué pasa? Ya lo hemos visto. ¿Qué pasa si la sal contiene, por ejemplo, un catión que procede de una base fuerte y un anión que procede de un ácido débil, es decir, sal de ácido débil reaccionando con base fuerte? Lo hemos visto antes, el fluoruro sódico. ¿Cómo va a alterar el pH? ¿Cómo va a alterar el pH del agua? El fluoruro es la base conjugada de un ácido. Si es una base, entonces lo que va a provocar es que esta sal basifique, aumenta el número de OH en el agua, es decir, la disolución va a ser alcalina, ¿de acuerdo? Las sales que proceden de ácido débil y base fuerte dan en agua, esa sal da en agua una disolución alcalina, hay más OH que protones, por ejemplo, el fluoruro sódico. ¿Qué ocurre con una sal que procede de la reacción de un ácido fuerte, como puede ser el clorhídrico, con una base débil, como puede ser el amoníaco? La sal resultante es cloruro amónico. El cloruro, al proceder de un ácido fuerte, no reacciona con agua, es neutro. Pero el amonio ya hemos visto que procede de una base débil del amoníaco, luego el amonio es un ácido conjugado débil, en agua se hidroliza liberando protones. Luego acidifica el agua. Este tipo de sales acidifican el agua. ¿De acuerdo? pH menor de 7. Al contrario que el anterior, que es un pH mayor de 7. Empieza a complicarse la cosa. En el caso de que tengamos una sal que procede de la reacción de un ácido débil y de una base débil, por ejemplo, reacción de amoníaco, base débil, con ácido fluorhídrico, ácido débil, pues tenemos varios casos. En este caso, la sal genera una base, un fluoruro, que tiene, ya sabemos que es la base conjugada, y el amonio, que ya sabemos que es un ácido conjugado. Por lo tanto, por un lado, el fluoruro basifica el agua, el amonio, por otro lado, lo acidifica. Entonces, para saber cuál es el resultado global o neto, hay que apelar a la constante de equilibrio del fluoruro y del amonio. Resulta que ya sabemos cómo se calcula la constante del fluoruro, porque el fluoruro es la base conjugada del fluorhídrico. Ya sabemos cómo se calcula la constante, es la constante del agua partido de la constante del ácido fluorhídrico. ¿De acuerdo? Bien, el ácido fluorhídrico es un ácido débil pero bastante fuerte. Eso quiere decir que el fluoruro se disocia muy poco, menos que el amonio. En el caso del amonio, la constante del amonio es la constante del agua partido de la constante del amoníaco. El amoníaco es una base que tiene una constante más pequeña que el ácido fluorhídrico. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir es que si el amoníaco tiene una constante más pequeña que el fluorhídrico, significa que la constante del fluoruro es más pequeña que la del amonio. En definitiva, el amonio se disocia más que el fluoruro. Por lo tanto, se liberan más protones que OH, es decir, esta disolución es ligeramente ácida. Bien, otro tipo de sales procedente de ácido débil y base débil. Por ejemplo, la que procede de la base débil amoníaco y del ácido cianhídrico, ácido débil, el cianuro amónico. El cianuro amónico genera en agua cianuro y amonio. El cianuro es la base conjugada del ácido cianhídrico y se disocia liberando OH. El amonio, lógicamente, se disocia liberando protones. Resulta que la constante, en este caso ya sabemos cómo se calcula, el cianuro es la base conjugada, ya sabemos cómo se calcula, cociente, constante del agua, partido constante del ácido cianhídrico. Y la del amonio, pues constante del agua, partido constante del amonio. Bien, la constante del ácido cianhídrico es mucho más pequeña que la del amoníaco. Por lo tanto, la constante del cianuro, la base conjugada, es mucho mayor que la del amonio. Es decir, que en este caso, la base conjugada cianuro se disocia más
que el ácido conjugado amonio. Es decir, que en esta disolución se liberan más OHs que protones. El balance global es que la disolución es ligeramente básica. ¿De acuerdo? Todo está porque resulta que las constantes de equilibrio de ambas especies son diferentes. Por último, supongamos una sal procedente de ácido débil y de base débil como la que tenemos aquí, el cianuro amónico. El cianuro amónico procede de la reacción del ácido acético con el amoníaco, ambos débiles. Se libera el acetato, base conjugada del acético, y se libera amonio, el ácido conjugado del amoníaco. Lógicamente, ambas se disocian. La constante del acetato sabemos cómo se calcula, Kw partido constante del acético. La constante del amonio se calcula Kw partido la constante del amoníaco. Resulta que, curiosamente, la constante del acético es igual que la constante del amoníaco. Por lo tanto, la constante del acetato de la base conjugada tiene el mismo valor que la constante del amonio, el ácido conjugado. Eso significa que se libera la misma cantidad de OHs que de protones, hay una neutralización prácticamente perfecta de un caso y del otro, los OHs y los protones se ven neutralizados casi anulados de manera proporcional, de manera estequiométrica, por lo tanto el pH de esta disolución es el del agua, es pH neutro. ¿De acuerdo? Bueno. Para un tipo de reacción distinta, por ejemplo, supongamos que vamos a mezclar un ácido débil con un ácido fuerte. Lógicamente el ácido débil se disocia parcialmente. Habrá una constante. Ahora añadimos un ácido fuerte. El ácido fuerte se disocia por completo. Por completo. Lógicamente, lo más probable es que la concentración de protones que aporta el ácido fuerte sea mayor que el ácido débil. Normalmente. ¿Qué ocurre cuando añadimos el ácido fuerte? Que la concentración de protones es tan elevada que lógicamente el equilibrio del ácido débil se ve perturbado, se ve desplazado hacia la izquierda. Cuando se desplace hacia la izquierda y de nuevo alcance el equilibrio, la concentración de protones procedente del ácido débil será muy pequeña comparada con la procedente del ácido fuerte. Luego, en este caso, el pH prácticamente sería, el pH va a ser la cantidad, la concentración total de protones básicamente va a ser la que aporta el ácido fuerte. En cualquier caso, si podríamos resolver un sistema sumando las del ácido débil más las del ácido fuerte y utilizando la constante de equilibrio. Pero normalmente en este tipo de problemas el pH procede de los protones del ácido fuerte. ¿De acuerdo? Se puede simplificar de esta manera. Y el bicarbonato, el caso de una especie anfótera. ¿Cuál sería el pH de una especie anfótera? Pues bien, en el caso del bicarbonato, algunas moléculas de bicarbonato se comportan como un ácido y otras se comportan como una base. Resulta que en el caso del bicarbonato, la constante como ácido es más pequeña que la constante como base. Eso quiere decir que el número de moléculas de bicarbonato que se disocian para liberar OHs es mayor que el número de moléculas de bicarbonato que se disocian para liberar protones. Por lo tanto, si hay más OHs que protones, la disolución tendrá un carácter ligeramente básico. Es decir, que aunque el bicarbonato es anfótero, tiene un cierto sesgo, tiene una cierta tendencia o tiene una cierta preferencia por comportarse como una base. Bien. Aunque, bueno, fijaros que en el caso del bicarbonato habría un tercer equilibrio, que es que las moléculas de bicarbonato que actúan como ácido reaccionan con las que actúan como base para dar lugar a estas dos especies. Y seguramente este equilibrio, este tercer equilibrio, es el principal y es a partir del cual se calcularía la concentración de carbonato y de ácido carbónico.